Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a ver la patología de colon en sus hallazgos en imagen de los estudios contrastados o de colon por enema. En esta diapositiva se enlistan todas las patologías a revisar, así como algunos de los hallazgos principales. La primera patología es la diverticulosis, una condición donde encontraremos múltiples saculaciones o únicas a lo largo del colon. El sitio de origen de la diverticulosis suele ser entre los músculos que rodean la luz intestinal por una protrusión de la luz hacia afuera de la misma. Las lesiones diverticulares se encontrarán entre la tenia aumental y la tenia mesentérica o entre la tenia libre y la tenia mesentérica, siendo el borde libre entre la tenia aumental y la tenia libre la que no presentará divertículos por su escasa o baja penetrancia de vasos, como lo podemos ver en esta diapositiva. Del lado derecho tenemos una imagen que nos describe las diferentes maneras de visualizar los defectos de llenado o los llenados anormales de las saculaciones encontradas en la diverticulosis, que pudieran ser observadas como un nivel líquido-líquido, un nivel líquido completamente o incluso un nivel de aire al utilizar el doble contraste con aire. Este esquema nos representa más o menos la manera en la que desde la luz del colon se extruye la mucosa por los sitios en donde pasan los vasos perforantes para posteriormente causar una saculación. Del lado izquierdo tenemos una imagen con múltiples imágenes pequeñas a lo largo de la pared lateral del colon descendente. Estas múltiples imágenes se observan como saculaciones con niveles principalmente líquido o líquido-aire por el depósito del contraste varitado. Los divertículos se pueden encontrar en diferentes tamaños. En este caso, un divertículo gigante fue encontrado y demostrado en un estudio varitado a nivel del sigmoides. La diverticulitis es aquella patología en la que los divertículos, por algún motivo, llámese isquemia, necrosis, inflamación o infección, tienen un cambio en su morfología y en su aspecto fisiológico. Del lado izquierdo tenemos la pieza quirúrgica donde observamos esa área afectada, un área necrosada, traspolada del paciente al que se le retiró, donde las flechas hacia el borde medial de este colon descendente nos hacen ver una estrechez de la misma luz, probablemente por el proceso inflamatorio de la grasa adyacente o periférica a esa porción de colon afectado por divertículos inflamados. La diverticulitis puede hallarse como un absceso, en este caso representada por la letra A, como un llenado anormal de la misma saculación. Esta saculación posteriormente se continúa con un tracto sinusal o sinuoso, con una complicación de una diverticulitis, un absceso con un tracto sinuoso. En esta imagen tenemos otra complicación de la diverticulitis, la cual es la fístula, donde observamos una conexión por la inyección de medio de contraste a través de la piel o la herida que se presentaba en la piel en el paciente y su relación o su comunicación con el colon sigmoides. Del lado de la derecha tenemos una imagen que demuestra una conexión por fístula entre el colon transverso y el ilion. La diverticulosis también puede estar acompañada de carcinoma. En este caso, esta imagen a nivel del sigmoides vemos un estrechamiento de la luz y un cambio abrupto de los bordes, tanto el borde más proximal como en borde libre, en la porción afectada por el carcinoma. Esta imagen, conocida como estrechez,
o estenosis del colon sigmoides puede estar asociada o no a múltiples divertículos como un hallazgo normal y no condicionante del mismo cáncer. Debemos diferenciar las imágenes que encontraremos entre los pólipos y divertículos. Del lado izquierdo tenemos los pólipos, del lado derecho los divertículos. Los pólipos podrán ser identificados de una mejor manera con un estudio de doble contraste para demostrar las diferencias o alteraciones en la mucosa. El signo del sombrero, el signo del menisco o la sombra perilesional como un defecto de llenado hacia adentro de la luz del intestino son propios de los pólipos, mientras que los divertículos se mostrarán como una saculación o una extrusión de la luz hacia afuera de las paredes del intestino. Ya se habían repasado las diferentes presentaciones de los divertículos, ya sea en nivel completamente líquido, líquido-aire, líquido-líquido o completamente aire a la aplicación de doble contraste. Los divertículos pueden ser encontrados a su vez con un pólipo, como un hallazgo normal en un estudio o un hallazgo patológico. Muchas veces cuando se utiliza el doble contraste no se puede identificar de manera correcta el pólipo y es necesario utilizar solamente contraste varitado sin el uso de aire para poder definir bien ese defecto de llenado, como lo son en estas imágenes. Del lado izquierdo con doble contraste, del lado derecho únicamente con contraste varitado. Otra imagen que nos demuestra diverticulosis más una lesión tipo pólipo. Puede ser más difícil identificarla por las múltiples saculaciones observadas, sin embargo el pólipo permanece como un defecto de llenado hacia la luz, demostrando al nivel de la flecha. La poliposis colorectal tiene una distribución en los diferentes grupos de edades de diferente manera, siendo más común conforme pasan las décadas de la vida. Esto es un estudio basado en 800 pacientes que se le realizó estudio de enema varitado. Del lado derecho se pueden encontrar los sitios más frecuentes de lesiones poliposas, siendo el colon sigmoides el principal, seguido del recto, colon descendente, ángulo esplénico, colon ascendente, ángulo hepático y ciego, y finalmente el colon transverso. La poliposis colorectal tiene hallazgos muy típicos o muy característicos. En algunas ocasiones, con el uso de doble contraste, podrán ser definidos como lesión en tipo de sombrero, del lado izquierdo como un bombín, señalado por la cabeza de flecha, en la imagen de en medio como un sombrero mexicano, así lo refiere la literatura, y son imágenes típicas de un pólipo pedunculado. El anillo externo representará la cabeza del pólipo, como lo vemos en la imagen de colonoscopía del lado derecho, y el anillo interno representará el tallo o la porción que une el pólipo con la luz o la mucosa del intestino. Un pólipo pedunculado se puede observar a pesar del material fecal abundante. Del lado de la izquierda se observa abundante material fecal. Sin embargo, en los límites de los bordes de este material observamos una imagen circular como un defecto de llenado que se corrobora al preparar al paciente de manera adecuada y repetir el estudio al mismo nivel. Esto en relación al pólipo pedunculado. Otra de las imágenes que podemos encontrar en la mucosa intestinal es el patrón linfoide folicular. Del lado izquierdo, a nivel de colon transverso, se observan múltiples defectos de llenado redondeados, bien definidos, que constituyen un patrón linfoide folicular típico. En medio observamos un patrón linfoide folicular prominente en otro paciente con carcinoma colónico polipoide. El defecto de llenado polipoide se observa o se demuestra a nivel de la flecha. En la imagen de la derecha observamos a nivel de ilion terminal también un patrón linfoide folicular, lo cual puede ser un hallazgo normal
y sobre todo encontrarse en pacientes pediátricos. La poliposis colónica puede ser un hallazgo sugestivo de carcinoma. Un enema de doble contraste en este paciente demuestra un pólipo de 1 centímetro aproximadamente a nivel de la flecha, demostrado en el colon transverso proximal. 17 años después, a este mismo paciente se le hace un estudio donde se demuestra que este pólipo ha crecido de manera importante, ahora ocupando prácticamente toda la luz del intestino. Los pólipos a nivel de sigmoides pueden ser patognomónicos de un carcinoma, por lo que deberán ser estudiados por colonoscopia y biopsia, encontrando defectos de llenado de forma anular hacia la luz del colon. La poliposis rectosigmoidea puede ser no identificada en estudios de sigmoidoscopía flexible o incluso colonoscopía, sobre todo en los sitios de la unión rectosigmoidea o del sigmoides con el colon descendente. Esto por los pliegues que pueden ocultar dichas lesiones. Estas dos imágenes son de pacientes a los que no se habían identificado estas lesiones en la colonoscopía, sin embargo se tuvo que repetir el estudio, puesto que estaban demostrados por el estudio de enema varietal. Mismo caso, otros dos pacientes, donde a nivel proximal de la unión rectosigmoidea hay lesiones polipoideas redondeadas como defectos de llenado, que nunca fueron identificadas en la colonoscopía y solo se pudieron identificar en la pieza quirúrgica o en el transquirúrgico. Los pólipos vellosos pueden tener diferentes morfologías, o las lesiones adenomatosas pueden ser planas e irregulares, como mostradas como cambios en la mucosa. Del lado izquierdo y del lado derecho se observa una imagen intraluminar como defectos de llenado planos en relación a pólipos vellosos, corroborados por el estudio histológico. Vemos dos imágenes. La de la izquierda, una representación de una imagen obtenida por un microscopio electrónico de barrido de un pólipo o un adenoma velloso con esa característica forma de coliflor o de follaje. La poliposis colónica también se puede encontrar como una imagen poligonal múltiple, coalescente y plana, llamada lesión en alfombra, en relación a un adenoma plano. Estas lesiones deben de ser también biopsiadas para demostrarse su potencial o su probable componente de malignidad o benignidad. Los pólipos carcinoides muchas veces se encuentran de manera pedunculada junto con otras lesiones. En el paciente de la izquierda se observaba una única lesión pedunculada en relación a un pólipo carcinoide, mientras que el resto de las lesiones con defecto de llenado solo se trataban de una hiperplasia polipoidea. Del lado de la derecha, un paciente joven de 29 años con una lesión polipoidea pedunculada que al momento de hacer biopsia se demuestra tiene componente carcinoide. Los pólipos carcinomatosos pueden crecer al mismo tiempo si tienen un potencial maligno importante, demostradas en estas imágenes de enema varietado, donde los pólipos incluso pueden llegar a obstruir la luz del intestino. En este caso, a nivel de colon transverso, se observan múltiples adenomas o pólipos, al igual que a nivel de colon sigmoideos, que al momento de corroborar con la pieza quirúrgica, del lado de la derecha, se demuestra que se trataba de un carcinoma polipoideo sincrónico, es decir, todos estos pólipos carcinoides se desarrollaron y crecieron al mismo tiempo o en tiempos muy similares, constituyendo así el hallazgo descrito.